Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta ocasión tenemos como invitada a Emilia Reyes. Ella tiene maestría y licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Administración Pública. Se especializó en políticas y presupuesto de género y desarrollo sustentable, incluyendo la gestión integral de riesgo de desastres y cambio climático. En esos campos ha capacitado a funcionarios gubernamentales de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, así como a funcionarios de agencias de la ONU a nivel nacional y regional. Actualmente es directora de Políticas y Presupuesto para la Igualdad de Género y el Desarrollo Sustentable en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, una organización de la sociedad civil feminista mexicana. Bueno, María Emilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tú acabamos de escucharte en la mesa dándonos una alerta a todos los representantes que estaban ahí de diversas organizaciones sociales del mundo, ¿no? Que no debemos seguir mirándonos el ombligo, que seguimos en los discursos de los 80, de los 90, y con esta situación, con esta advertencia de lo que va a ocurrir con el cambio climático, la crisis climática, pues no hay mucho tiempo más que esperar. Entonces, el cambio debe ser ya. ¿A qué te refieres? ¿Cuál sería tu planteamiento de cambio en ese sentido? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues son distintas cosas. Primero, creo que está muy de moda hablar de cambio climático y con razón. Es una emergencia muy grave para toda la humanidad y la vida en el planeta, pero de lo que hablamos es de una crisis de la integridad ambiental en su conjunto. Esto es, no solo nuestra atmósfera está en riesgo por lo que le llamamos una colonización de la atmósfera, que es precisamente que no solo hay una lógica capitalista, extractiva, predatoria sobre los recursos naturales, el trabajo, el tiempo de las personas, sino que además también el norte global, con sus grandes emisiones históricas, está colonizando la atmósfera, pero también nuestros territorios, nuestros ecosistemas, nuestros mares. Hay una gran actividad extractiva y también una producción no sostenible de químicos, por ejemplo, de plásticos y en fin, de todo tipo de químicos industriales que están acabando en una colonización del agua, del aire, de los territorios, de los bosques, y eso nos está poniendo en una tensión entre la vida y el capital como nunca lo habíamos visto. La pandemia abrió esa tensión de forma muy palpable, pero lo que vemos es que las alertas de la comunidad científica son tan graves que la suma de estas 9 fronteras planetarias, esto es, el planeta puede solo recibir cierta cantidad de tensión, de la presión de la actividad humana, y fuera de esas estamos entrando a un rango de incertidumbre donde la suma de todas estas incertidumbres nos están llevando a escenarios catastróficos. Entonces, por un lado, sí, tenemos una advertencia muy grave sobre si no bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero ya, no en 2025, no en 2030, si no lo bajamos ya, no vamos a poder permanecer por debajo del 1.5 grados de calentamiento global, sino que si no terminamos con esta actividad extractiva predatoria, vamos a extinguir la vida de múltiples especies, vamos a erradicar ecosistemas enteros y por ende, con la suma de este delicado equilibrio que es un ecosistema planetario, podemos incluso llevar a la extinción no solo de la vida humana, sino de la vida en el planeta. Y tenemos escenarios muy graves y muy duros. Hay científicos que hablan de una extinción de la vida humana en 2040. Hay otros que son más optimistas y hablan que quizás en 60 años, otros que dicen que quizás en 100 años, pero los escenarios son así de graves. Y mi llamado era a que la izquierda latinoamericana, la izquierda en el mundo,
la ciudadanía en general tiene que ponerse en alerta y actuar de una forma más radical, más osada, más visionaria, más estratégica y analizar nuestros propios lugares donde estamos. Así es, tú hablabas de que casi siempre, bueno, estamos atendiendo las emergencias, ¿no? Los pueblos de Latinoamérica y el Caribe que vivimos para el día a día, para prácticamente la gran mayoría de la población vive el día a día de atender la emergencia. Entonces, en esa coyuntura, ¿cómo hacer el llamado a la acción estructural? Es una pregunta crucial porque en efecto creo que se trata de un balance. Como yo decía, se debe de una extracción del norte global sobre nuestros territorios, América Latina sumada al territorio africano y al asiático y con las islas del Pacífico. Y en ese sentido, no solo estamos recibiendo la extracción predatoria con los impactos de la pérdida de nuestros ecosistemas, en fin, sino que también estamos percibiendo los impactos más graves de toda esta crisis ambiental y añadiéndose eso las tensiones inherentes a esta tensión capital-vida, por ejemplo, el incremento del crimen organizado en nuestros territorios que conocemos también en nuestra región. Entonces, no se puede no atender la emergencia, es una condición imperante para el sur global atender la emergencia y lo tenemos que hacer de la mejor manera teniendo en cuenta las condiciones múltiples de discriminación, ¿no? Con una mirada interseccional. Pero a la par, en efecto, como señalas, el llamado es a buscar soluciones estructurales a nivel micro, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, que puedan hacer frente en cierta medida a estas grandes predaciones que estamos viviendo, ¿no? Algunas soluciones están planteadas ya en este foro organizado por Latindad y la Red de Justicia Fiscal, que es la cancelación de la deuda de nuestros países, justicia tributaria, que tiene que ver con la promoción de impuestos progresivos, pero también la regulación financiera. En fin, hay una serie de elementos estructurales que tienen un margen en el espacio fiscal nacional que tendríamos que seguir promoviendo, pero también con miras a cómo se articula eso con la emergencia ambiental, ¿no? No podemos pensar solamente en un buen vivir para las personas sin cuidar el planeta, ¿no? No podemos pensar en un Ubuntu o un vivir sabroso sin estar pensando que hay un contexto global que nos implica incidir, vincular, movilizarnos hacia esas tensiones. Y es un grave error si pensamos que mirar para adentro tratando de minimizar nuestros problemas va a ser la solución, ¿no? Eventualmente el impacto de la globalización, la financiarización, estas extracciones masivas o nos impactan directamente el territorio o si logramos vencerlas mínimamente se van a desplazar de un país del sur global a otro y solo estamos moviendo un problema sin resolverlo. Así es, o sea, no se está viendo el bosque, sino los árboles, por así decirlo, ¿no? Ahora, tú hablabas de 3 subsidios del sur hacia el norte. ¿Cuáles son estos? Yo hablaba de 3 subsidios globales, que es qué hace que la economía actual funcione y la vida actual que pueda seguir adelante. El primero es el subsidio del sur global al norte global, con lo que le llamamos la división geográfica del trabajo. Esto es que en efecto con la producción de recursos naturales, materias primas, etcétera, y de nuestro propio territorio y el valor de nuestra fuerza de trabajo, estamos subsidiando al norte global todo este exceso de riqueza que viene desde la época colonial como la conocemos, pero ahora vivimos otro tipo de colonialidad con los flujos ilícitos que salen de nuestros territorios al norte, pago de servicio de deuda, en fin. Ese es un primer subsidio radical y por eso las soluciones estructurales tienen que pasar por una redireccionalización
de la normativa financiera. No podemos pedir más dinero, no es un asunto de lo que el dinero puede comprar, es modificar la dimensión normativa de la agenda financiera y económica. El segundo subsidio es el que hacen las mujeres con su trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que subsidia al mundo y al capital. Sabemos que las mujeres con este trabajo no pago generan el 60% del valor que circula en el planeta. El 60%. No hay dinero suficiente para pagar lo que las mujeres generan. Y esto tiene que ver con una deuda también histórica y que requiere transformaciones simplemente cómo conseguimos la vida productiva, la vida cotidiana, la vida amorosa, la relación con el espacio público, en fin. Y el tercer subsidio, que no viene tanto del análisis económico, pero que lo hemos visto en los últimos reportes de la ONU, es que el 6% de la población en el mundo son pueblos indígenas y ellos garantizan la persistencia del 80% de la biodiversidad en el mundo. Y con la depredación masiva que hay de los ecosistemas en el mundo, es un dato clarísimo que estamos viviendo de prestado, la vida, el aire, el agua, todo lo que tenemos de subsistencia en el equilibrio planetario está sostenido por ese 6% que son los pueblos indígenas. La vida nos están subsidiando la vida entera. Y por eso creo que es muy importante también ser muy humildes en nuestros esquemas también occidentalizados y empezar a ver también nuevos paradigmas que tienen que ver con la economía ecológica y que están reconociendo prácticas productivas que pueden tener el secreto de la supervivencia, no solo de la humanidad, sino de la vida en el planeta y que no está en nuestros esquemas de economía. Así es, la filosofía del buen vivir, ¿no? Como se le llama en el mundo indígena. Es lo que le falta ver al mundo occidental, ¿no? Ahora, justamente este mínimo porcentaje de los pueblos indígenas que protegen el medio ambiente, hoy en día en nuestra región vemos que son asesinados, perseguidos, criminalizados. ¿Cómo concientizar a la clase política de este mensaje que nos acabas de dar? Claro. ¿Qué hacer desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil? Y ahí hay dos niveles muy importantes. El primero es que en efecto hay una criminalización de cualquier movimiento, persona, grupo que esté tratando de preservar el medio ambiente sano, libre, seguro, sustentable, y esa criminalización atenta incluso contra los compromisos vinculantes que han firmado los estados, pero con alianzas perversas que tienen que ver con una aspiración venida del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de pasar de billones a trillones, donde están diciendo lo que queremos son flujos de dinero, quieren que sea capital privado y entonces no importa la vida, la dignidad de las personas, la integridad de los ecosistemas, esa aspiración donde de nuevo el capital tendría que prevalecer sobre la vida es una imposición de una agenda financiera brutal que hay en el mundo y entonces allí es donde hay esperanza con este tipo de gobiernos progresistas que tienen que poner en el centro el bienestar de las personas y la salud del planeta. Pero también querría yo ser muy cauta con estas miradas del buen vivir, el vivir sabroso, el Ubuntu, porque esas son soluciones locales que podrían ayudar, por un lado, a atender la emergencia y a generar unos entornos propicios para poder tener mayor espacio fiscal, lo que se llama también en nuestra región un poco más de soberanía para hacer frente a esta invasión del capital privado o la financiarización. Pero lo que es muy importante también saber es que necesitamos soluciones macro, globales, con la arquitectura global financiera, y eso no se puede lograr con apuestas del buen vivir, del vivir sabroso, porque esos requieren ciertos espacios territoriales más cerrados. Entonces, la pregunta, digamos, en esta que tú preguntabas, como cómo
convocar a unos pactos colectivos de una ciudadanía global. Ese es quizá el reto con estas soluciones macro que tienen que ir aparejadas, sí, de este acobijar el espacio local, que es el que ha sufrido mayormente el impacto de las últimas décadas. Así es, y los gobiernos solos tampoco van a poder, ¿no? Ahí es la importancia porque, claro, Gustavo Petro tiene todas las buenas intenciones, pero a ver si el sistema y el establishment económico en Colombia le permite poner en práctica todas las propuestas electorales. Entonces ahí es crucial el apoyo de la población, ¿no? Entonces, tú mencionabas también en tu exposición la importancia de reinventarse desde las organizaciones sociales, de no mirar eh, solamente, digamos, con admiración a las organizaciones de base, sino tener una mirada más macro, ¿no? Cómo conseguir esa articulación macro. Solamente en la región, por ejemplo, está el Grupo de Puebla, hay varias organizaciones, los movimientos del ALBA, ¿no? Después en Brasil está también la cumbre de los pueblos, pero ¿cómo articular todos esos esfuerzos colectivos locales? Sí, no, y estás tocando un punto fundamental, porque por un lado, en efecto, soy una gran convencida de que será la movilización ciudadana de sociedad civil, de movimientos sociales, incluso de muchedumbres espontáneas, o de acciones estratégicas clave en ciertos momentos fundamentales. Estoy convencida que eso también va a ser, de hecho, una fuerza motora crucial para lograr mantener esta esperanza y cambiar este sistema que está llevándonos a una catástrofe. Pero la otra dimensión también es que se requiere esta solidaridad sur-sur primero, que es fundamental, que no podemos concebirnos como movimientos aislados. Segundo, que necesitamos dejar de lado esta mirada antropocéntrica. Yo decía con mi corazoncito en el feminismo estructural latinoamericano que también hemos sido muy antropocéntricas. Hemos hablado del cuidado de las personas sin plantearnos de qué forma el paradigma incluye un cuidado de la vida en un sentido más amplio. Y si bien hay algunos debates, o son naturalistas o vuelven a añadir cargas de trabajo a las mujeres ahora para que ellas sean las madres de la madre tierra. En fin, creo que es un debate que todavía está pendiente para el movimiento feminista, y así como hay un reto para el movimiento feminista, en cada lugar tenemos que volvernos a replantearnos cuáles son los puntos ciegos que nos han llevado a una mirada antropocéntrica y que desde la izquierda no hemos atajado este reto global. Pero el otro paso, que creo que no hemos discutido casi nada, es que es en el norte global donde se deben librar las grandes batallas, porque son sus tomadores de decisión, son sus espacios de poder, es la OCDE, son las instituciones financieras internacionales que están con los votos de estos países, son sus bloques regionales, comerciales, en fin, y no hay una ciudadanía activa en estos espacios del norte global, que requieren, por un lado, una mirada decolonial dirigida por el sur global, pero por el otro lado, una participación de movilización activa interna, con su ciudadanía, sus personas tomadoras de decisión, sus sistemas políticos, y no lo hemos visto. Entonces, ¿por qué crees, disculpa que te interrumpa, que la ciudadanía no está activa? Bueno, porque no están viviendo ningún impacto, ¿no? O sea, los problemas los genera ese sistema de producción excesivo y consumo excesivo, pero tú vas a cualquier país del norte global y parece que está resuelto todo, ¿no? Entonces, yo ponía un ejemplo de Noruega anuncia que están rescatando el 80% de sus bosques, pero si vas a Camboya, el 80% de los bosques de Camboya son propiedad de empresas noruegas,
madereras que están llevando el consumo que antes era local. Entonces se están externalizando con violaciones extraterritoriales de derechos humanos en nuestros territorios. Entonces me parece que por un lado no ven la emergencia, no la tienen en el territorio y están gozando del poco margen de beneficio que está generando la destrucción de la vida en el planeta. Entonces, este diálogo muy franco y solidario que tenemos que hacer desde el sur global de compartir prácticas de movilización, de estrategia, de incidencia, porque no las tienen. Nos critican mucho nuestros sistemas políticos en el sur global, pero los esquemas más antidemocráticos están en el norte. La Unión Europea es el peor. No hay manera de que incida nadie en ninguna posición a lo largo del proceso y no lo ven. Entonces están como obnubilados por el lujo, por el privilegio y sí, por sus propias contradicciones internas, pero sin poder ver tampoco en el norte global este panorama macro que es tan urgente. Claro, y bueno, para poder, digamos, concientizar a la ciudadanía del norte, también es muy importante el activismo desde el sur, ¿no? Los medios alternativos, por ejemplo, también, y así, pero será quizás demasiado tarde hasta que lleguemos a ese logro utópico cuando tenemos los efectos del cambio climático a la vuelta de la esquina. O sea, va a pasar lo de esta película de Don't Look Up, y nos va a agarrar a todos fríos con el fin del mundo, o sea, algo así, no sé qué se puede hacer. Sí, hay muchas propuestas desde equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. Nosotras hablamos del decrecimiento para los ricos, que es muy puntual, es decrecimiento para las naciones ricas porque no pueden seguir apostando por un crecimiento a costa de la depredación de nuestros territorios, de los asesinatos de nuestras personas defensoras. No pueden seguir así y mucho más en sectores productivos que son irrelevantes, por ejemplo, los jets privados o la agenda de la obsolescencia tecnológica. En fin, hay muchos sectores que pueden reducir su tamaño y por tanto la extracción, por tanto la emisión de gases de efecto invernadero y que no tendrían un impacto negativo para la población. Se trata de medidas de redistribución. Y lo otro que hablamos es el decrecimiento para el 1%, para esa población obscenamente rica que está teniendo estos impactos y entonces también ese 1% que está básicamente centrado mayoritariamente en el norte global, tenemos algunos de esos en nuestros territorios, pero ese decrecimiento de ese 1% es urgente. Entonces, por eso pienso que no solo hay esperanza y hay posibilidad, son propuestas sensatas de redistribución que podrían generar capital también para reparación con esta agenda tan importante que está viniendo del sur global, que es la de pérdidas y daños. Claro, ahora tú hablas de los milmillonarios, pero hemos visto, por ejemplo, en pandemia que hubo una intención desde la sociedad civil también de promover un impuesto, ¿no?, a los milmillonarios, pero se ha dado en muy pocos países, ¿no? Y un impuesto muy concreto, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en la coyuntura de pandemia, pero ahí quedó, y en el resto de países de nuestra región, Se endeudó. no, para nada. Todos, digamos, prefirieron la deuda, los gobiernos, ¿no? Entonces, si en este momento de crisis, de coyuntura, en plena pandemia, no se logró, ¿qué nos hace pensar que se pueda lograr en adelante? Yo quiero pensar, voy a decir algo muy dramático, quiero pensar que la pandemia es una alerta de la emergencia que avecina y como dices, algunos países empezaron a hacer algunos impuestos especiales, México también lo hizo, en España lo vimos, pero cuando digo quiero pensar que es una alerta es porque ya estamos viendo que hay otras emergencias sanitarias que vienen y lo que quiero pensar es que incluso personas tomadoras de decisión se van a dar cuenta que en su planeación, simplemente para una administración, no pueden absorber tantos choques económicos, más porque la pandemia fue totalmente imprevista, pero
todos los gobiernos tienen la alerta de todas las emergencias ambientales. Quiero pensar que ese es un diálogo a base de políticas montadas sobre datos científicos, que también tenemos que educar a nuestra clase política, a nuestros medios de comunicación, para que podamos tener este diálogo más maduro, ¿no? Y lo otro tampoco es que hay que ser ingenuas, ¿no? Va a ser una batalla fundamental contra los monopolios, las oligarquías más acendradas que están apostando al capital, no a la vida. Tienen sus búnkers en Nueva Zelanda preparándose para el fin del mundo, o sea, lo sabemos. En su previsión van a seguir extrayendo lo más que pueda. Entonces, frente a esos escenarios, la ciudadanía tiene que tener muy claro cuáles son las estrategias que tenemos que hacerlo. No va a pasar por voluntad de gobiernos sociales o solo de movimientos. Y hay otros espacios como el Fondo Monetario y el Banco Mundial que por muchas décadas han gozado de una impunidad absoluta en la generación de entornos que violan derechos humanos en nuestros territorios. No más. Ahora, estas instituciones están ya caducas, ¿no? Y la pandemia los ha visibilizado, pero ¿tú crees que estamos en pleno desarrollo de una revolución hacia un cambio de sistema, hacia un nuevo pacto social? No creo que hemos llegado a eso y por eso mi intervención, ¿no? Y de alerta de tenemos que hacer esa revolución, ¿no? En los 80 se llamaba a la cancelación, al cierre del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de la cancelación de la deuda. Ya no están esas movilizaciones, entonces tenemos que revivir eso y aprender de las victorias de movimientos previos y volver a canalizar ante escenarios muy dramáticos que tenemos en este momento. ¿Tú crees que la pandemia ha sido inducida para que la población mundial tenga miedo y no se, digamos, subleve ante este sistema que ya estaba en caída? Sabemos que las pandemias que van a seguir viniendo en el futuro tiene que ver con esta depredación ambiental, con esta intervención antropogénica en los entornos naturales. Lo que sí es verdad es que hay abogados internacionales que hablan de un genocidio cometido del norte global sobre el sur global por medio de esta acaparación de vacunas. Y que es un genocidio racista, de nuevo, ¿no? De encerrarnos nosotros, los blancos, en el norte, los que tenemos dinero, los que tenemos el capital, al fin que tenemos otra mano barata venida de la migración para que nos siga manteniendo nuestro sistema y dejando estos territorios como desecho. Entonces, eso lo vimos como una primera dinámica en la pandemia, lo vimos en la OMC, en las negociaciones sobre la propiedad intelectual, y es una señal de que estas élites tienen cero dignidad y ética humana, y por eso es que como ciudadanía tenemos que enfrentar eso, ¿no? Con todo el miedo del riesgo que sí tenemos porque no tenemos vacunas, no tenemos los medicamentos, pero lo que está en juego es, de nuevo yo decía, la vida en el planeta. ¿Tú crees que la humanidad tenga esperanza? Yo tengo esperanza en la colectividad, en la acción colectiva, y además tengo esperanza porque sí veo tanto propuestas técnicas y políticas y disponibilidad y solidaridad de movilización por parte de la ciudadanía. Entonces, con ese combo, pienso que tenemos muchas posibilidades de rescatarla, solo que de nuevo yo llamo a la acción urgente y no podemos postergarlo más. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, por tu participación en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica.